Hey chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre y Yeos, espero que estéis muy bien y a día de hoy vamos a hablar del press banca para pectoral, que como bien sabéis no es lo mismo hacer press banca para pectoral que hacer la banca para tríceps, ¿vale? Que yo normalmente no suelo hacer mucho, suelo enfocarme más en el pectoral porque es mi punto débil, bueno, lo habré dicho alguna que otra vez, y también voy a desmentir, ahora que se está propagando, parece ya una epidemia, que ahora se está diciendo que el press banca que no sirve, que es un ejercicio lesivo, que a ver, tiene matices y luego ya vamos a hablar de ello ahora, pero que me parece muy fuerte atacar así a un ejercicio de toda la vida, uno de los mejores que hay, si lo haces bien, lógicamente, depende de tu estructura y tal, porque me parece muy fuerte. Bueno, empezamos. Vamos a empezar un poco hablando con la anatomía y biomecánica del pectoral, algo sencillito, no me voy a enrollar mucho. Y luego os daré algunos puntos que yo pienso que deberíamos de hacer para, digamos, potenciar la banca y darle un muy buen estímulo al pectoral. La anatomía del pectoral. Como sabéis, el pectoral, digamos, es un músculo en forma de abanico que las fibras, pues bueno, van variando conforme nos vamos, son horizontales, ¿no? Y después van, digamos, en forma de abanico, ¿no? Nos vamos acercando a las fibras superiores, o en forma de curva, ¿no? Bueno, es su peculiaridad, digamos. También ahí podemos jugar con los diferentes agarres, si hacemos plano, si hacemos inclinado, ¿no? Su inserción está en la fascia abdominal, ¿vale? Tenemos el transverso abdominal, empieza por aquí, hasta el esternón, la clavícula y la corredera bicipital. Tampoco os tenéis que memorizar esto, pero bueno, es simplemente para que os hagáis la idea, ¿vale? De cómo es el músculo en sí. En cuanto a la biomecánica, muy bien, es flexor del hombro, ¿vale? Recordemos que el dorsal es extensor, por lo tanto es un antagonista. En cualquier tipo de press, ¿vale? Va a intervenir pectoral, que si una elevación frontal, que si un militar con mancuernas, que si un press declinado, ¿vale? Cualquier tipo de press, digamos, el pectoral siempre va a asumir algún trabajo, ¿vale? Aunque sea mínimo. Después, su segunda función es la rotación interna. Al igual, esto tenerlo en cuenta, es una función que comparte con el dorsal. El dorsal, cuando hacemos una emo, ¿vale? Estoy aquí, ¿no? Bueno, normal, tendría que jalarlo hacia el ombligo, pero para que lo veáis, estoy aquí, pues jalo, ¿vale? Jalo y no jalo solamente, sino también hago un poco este gesto de rotación interna para exprimir más las fibras, ¿no? Y el pectoral pues comparte esta función de que haciendo rotación interna, el pectoral pues asume responsabilidad, ¿vale? La tercera función es la aducción. Aducción, o sea, acercar el brazo hacia el cuerpo, ¿vale? Por eso muchas veces, incluso cuando hacemos fondos, hacemos cruce de poleas, tú puedes sentir, digamos, que el dorsal participa en mayor o menor medida y puedes decir, hostia, que estoy sintiendo que el dorsal también está respondiendo. Pues es por eso, porque el dorsal también asume su función. La aducción también es una función del dorsal, ¿vale? Bueno, después las otras dos funciones, un poco menos importantes, es la inspiración, ¿vale? Cuando inspiramos, pues el pectoral pues, es una de sus funciones, aunque claro, no nos va a dar hipertrofia, digamos. Después la quinta y última función es el descenso de la cintura escápulo-humeral, ¿vale? Que bueno, estoy aquí, ¿no? Y hago esto. Ahí hago esto. Ahí. Y los ejercicios de pectoral los podemos dividir en monoarticulares y biarticulares. Monoarticulares son aquellos donde el tríceps no interviene. El codo queda bloqueado, ¿vale? Y solamente interviene la articulación del hombro. Puede ser aberturas con mancuernas, contractora, cualquier tipo de máquina tipo abrazar, ¿vale? De hecho, aquí muchas veces, como el bíceps tiene que estabilizar, podemos sentir que el bíceps trabaja de alguna u otra forma. Lo vamos a sentir un poco algunas veces en este tipo de ejercicios, ¿vale? Y aquí en los biarticulares, donde sí interviene ya el tríceps, que interviene la articulación del hombro y la articulación del codo, aquí nos encontramos con preses, planos, inclinados, declinado, en un tipo web, con mancuernas, con vara, fondos, dips, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y el press banca pues encaja en el segundo. Pues que ahora alguien me explique
de quién se inventó la movida de que el press banca pues es lesivo y de que no es un patrón, no, que no es función del pectoral. Que ya es que si tú me dices ya de que el press banca, bueno, el pectoral, de que su función no es empujar, ¿vale? Que es hacer un empuje, pues es que no sé de dónde vivimos ya. Bueno, os voy a dar a continuación unos cuantos tips. Mantener los codos cerca de los 90 grados. Y esto lo suelo decir siempre que alguien me pida algún consejo, lo que sea. Siempre, bueno, si tú tienes sobre todo un pectoral flojo y tienes mucho tríceps, si vas a hacer banca siempre con los codos más cerrados, que tarde o temprano siempre vas a tener más tríceps que pectoral, ¿vale? Y bueno, dependiendo de tu genética y tal, pero si realmente quieres tener un pectoral, bueno, que llame más la atención, ¿no? Bueno, aunque sea por que tengas tu límite genético y tal, tienes que abrir más los codos, ¿vale? Más o menos quedarte a 80, 85, 90. Normalmente la gente lo suele hacer, digamos, un poco en el medio, ¿no? Ni muy cerrado ni muy abierto. Y ahí, bueno, ahí trabajas tanto tríceps como pectoral. A mí siempre particularmente me gusta trabajarlo de forma bastante abierta. Y para tríceps tampoco suelo hacer mucho, realmente. Así que este es el primer consejo y el más importante, porque estamos, digamos, focalizando el trabajo en el pectoral. Es como, digamos, que se acerca a una situación de aberturas, es más focalizado, más centrado en el músculo, ¿vale? Tip 2. Trabajar en varios rangos de repeticiones y no solo el pectoral. Yo pienso que cada uno tiene que experimentar lo que realmente le sirve, porque hay gente que responde muy bien a levantar muy pesado, que tiene predominancia de fibras blancas, y responde muy bien trabajando muy pesado con cargas entre 6, 8, 10 repeticiones. Y pues fíjate que te digo, a lo mejor hay gente que responde bien a altas repeticiones, ¿vale? Que tiene fibras rojas y a lo mejor tiene que trabajar de otra forma que lo haría una persona que está muy fuerte y muy tocha. Y a lo mejor que necesita más volumen. Porque sí, chicos, es que es así. Lamentablemente, las personas con buena genética siempre van a necesitar menos volumen. Menos volumen que la media porque es que sus músculos responden muy rápido, ¿vale? Predominancia de fibras blancas, menos rojas y claro, tiene después resultados maravillosos con poco, ¿vale? Que por eso también veis a Jesús Varela del canal Bilbo Team, que tiene un pectoral muy bueno, porque y hace muy pocas series explosivas, es cierto, pero que tiene muy buena genética para el pectoral. Y eso cada uno tiene que buscar lo que le conviene mejor. Por lo tanto, combinar repeticiones entre 6, 8, 10, 12, 15 y subiendo en las 15, 20, 30, ¿vale? Tip número 3. Optar por concéntricas explosivas, ¿vale? Bajada un poco más lenta, incluso paradas, haciendo una parada abajo, negativas. Yo particularmente no soy mucho de hacer paradas abajo, cuando por ejemplo hago un press banca y hacer una parada abajo. No suelo ser mucho de eso, aunque es una técnica bastante eficiente y es una forma de trabajar también, ¿vale? Sobre todo si tenemos un pectoral que... Yo tuve un problema también con el pectoral de que no me crecía mucho hasta que empecé a priorizarlo más, darle muy buen estímulo, ¿vale? Que es lo más importante, intentar darle el mejor estímulo al músculo con menos, ¿vale? Que se acostumbre a darlo todo en menos que haciendo mucho volumen y que el músculo ni se entere que ha entrenado, ¿no? En cuanto a las explosivas, creo que es fundamental. Si eres una persona con predominancia de fibras blancas, la explosividad es lo tuyo, ¿vale? La explosividad, esa de exprimir, ¡bam! De empujar la vara con todo. Personas con predominancia de fibras blancas más explosivas. Esto no quiere decir que la gente que tenga más predominancia de fibras rojas tenga que entrenar muy diferente, sino que a lo mejor pues tendrá que concentrarse más en la negativa, ¿vale? A lo mejor hacer un poco más de volumen. Esto no quiere decir que sea a ciencia cierta, pero sí hay muchos casos, ¿vale? Son casos, no son y estudios, ¿vale? De que dicen de que es mejor optar por un
tipo de entrenamiento dependiendo de tu morfología y tal, ¿vale? Esto no quiere decir que sea así ni que lo que diga yo es... No, no es así. Cada uno tendrá que experimentar por su cuenta también, ¿vale? Cuarto y último tip, usa diferentes técnicas de alta intensidad. No podía faltar. Yo soy, a ver, me gusta entrenar intenso. Si voy al gimnasio me gusta darlo todo, ¿no? Pues si tienes un músculo más rezagado, digamos, a lo mejor pues hacerte que tu compañero pues te ayude con algunas repeticiones forzadas, incluso las repeticiones negativas después de que la concéntrica ya falla del todo, estás en una máquina, pues él te ayuda a levantar el peso y lo bajas tú lentamente, ¿vale? Y ahí exprimes del todo el músculo. Otra forma también pues hay que hacer una pausa de descanso, un rest pause, ¿no? Descansas 10 segundos, te haces otras 3 repeticiones al fallo, descansas 10-15 segundos, descansando más, descansando menos, dependiendo de cómo lo quieras aplicar, y después te haces las otras 3 repeticiones, ¿vale? Si nos damos cuenta, hemos hecho muchas repeticiones al fallo, ¿vale? Mucha intensidad en muy poco tiempo. Y también pues estamos de alguna forma ahorrando tiempo en el gimnasio, que habrá gente que tenga menos tiempo. Yo no digo de que sea siempre mejor hacer pause que hacer 3 series buenas de ejercicio, sino que es una opción, ¿vale? Dependiendo del momento también. Negativas también, podemos hacer negativas, drop sets. Yo como que no soy muy partidario de hacer drop sets. Eh, Siempre te lleva mucha fatiga, ¿vale? Te lleva... A ver, yo muchas veces he hecho drop sets, ¿vale? Y que nadie me venga a ver de que si la fatiga, que un blando, no. Yo sé lo que es la fatiga al entrenar. He hecho drop sets. Y yo pienso que las drop sets es mejor utilizarlas al final del entrenamiento, ¿no? Imagínate que vas a hacer press banca, después inclinado, fondos. Si haces drop set en la primera serie de press bancas, que vas fundido para toda la sesión, que es un poco de sentido común. Por lo tanto, es mejor meterlo conforme vayamos acabando ya el entrenamiento, ¿vale? Una cosilla para acabar ya, lo del press superior, ¿no? Que se está volviendo una moda ahora, que, a ver, tenemos que tener en cuenta que el press inclinado con vara o cualquier versión inclinada la suelen hacer mucho, bueno, los culturistas suelen empezar con esta versión porque en las fibras superiores del pectoral son las más difíciles de trabajar y por ende también pues hay que priorizarlas más, ¿no? Pero esto no significa que tú siendo novato o que tu intención sea el powerlifting o batir tu marca en banca plano, tengas que empezar con press superiores, que de hecho no te lo recomiendo. Si eres un powerlifting, tu base es la banca, ¿vale? Tiene que ser la banca o cualquier otro tipo de disciplina, ¿vale? El inclinado es un accesorio que bien es cierto que lo puedes poner como primer ejercicio, ¿vale? Si lo quieres de forma estética, que es tener un pectoral que a priorizar, ¿no? De que haya ese volumen, ¿no? Como tenía Arnold. Y no es ni bueno ni malo, simplemente pues son prioridades de cada uno. Yo a veces he metido el press inclinado como primero y a veces he metido la banca, ¿vale? Pero a lo que voy, que nadie te vaya diciendo de que el inclinado que es mejor que el press banca plano. A ver, el banca plano diría yo que te estimula más el pectoral. El superior te estimula más la zona superior, que es, por eso se llama así, ¿no? Y si queremos un desarrollo más completo, siendo más novatos, hemos empezado y tal, pues sería más recomendable pues empezar con versiones donde trabajen las fibras en mayor proporción, que trabajen un poco todas, ¿vale? Y repito, que no estoy diciendo que el inclinado sea malo, ni que, o sea, que haya que evitarlo, no. Simplemente son versiones diferentes. Y cada uno, pues que priorice lo que quiera, pero que nadie vaya diciendo y que haya que quitar el press banca. Que el press banca, que no es bueno, que no te va a dar resultados, porque no es así. Si tiene buena técnica, buena explosividad, va subiendo peso conforme el tiempo, te digo que sí o sí tendrás un pectoral más grande. Un músculo más grande es la consecuencia bueno, de haber levantado cada vez más peso. Por lo tanto, que no tiene sentido. Las lesiones vienen
normalmente de personas que toman muchos esteroides, ¿vale? Los tendones, los ligamentos no lo toleran, se pasan siempre de la raya, no controlan la técnica y aún controlando la técnica también, pero que normalmente suele ser por casos puntuales de desequilibrio, de un mal spotter, es que hay un montón de cosas que no se le puede atribuir solamente a un ejercicio, sino que son muchos factores los que están alrededor, ¿vale? Así que chicos, aclarado esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. De ser el caso, suscribiros al canal, darle un me gusta, comentadme lo que pensáis sobre todo esto, porque en verdad da mucho para lo que pensar, ¿no? También espero que hayáis entendido todo sobre cómo exprimir el pectoral al máximo. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente.